GeoGebra tiene muchas ayudas, muchas formas de conseguir orientarlos, pero, pero a muchos de nosotros no nos resulta tan amigable. Esperaríamos mucho más de la interfaz, pero a veces no resulta tan amigable, o sea, no se sientan mal. A veces buscar y leer y pedir ayuda, porque uno intenta hacer algo y por el camino que va no lo encuentra y después sale muy fácil de otra manera y hay que leer. Así que eso es parte de la investigación que tienen que hacer. Preguntarse entre ustedes pueden, preguntarnos a nosotros también, y nosotros les vamos a decir todo lo que podamos ayudarlos. No hay una única manera a veces de cargar las tareas. Así que ahora te escucho con la pregunta esta de binomial. Sí, o sea, bueno, nosotros puntualmente en el 2.1, bueno, lo que hicimos fue con ese comando generar, acá se puede ver los 100 valores aleatorios, que como es n es 1, es una distribución de Bernoulli, entonces solo vamos a tener éxito o fracaso, o sea, 0 y 1. Y acá, bueno, lo graficamos, los tabulamos de acuerdo a sus frecuencias relativas para poder hacer el histograma. El histograma queda bastante raro, no sé si se puede ver acá. ¿Cómo era esto? Bueno, acá. Acá abajo queda medio raro, es como que esta columna acá no tiene altura, básicamente. No sé, A eso. ver, a ver, en general, vamos más atrás. La primera tarea que tienen que hacer es esta con GeoGebra, el ejercicio 2.1, que es el que estás preguntando vos. Sí, Cuando abren GeoGebra, esto es para todos, cuando lo abren la primera vez, GeoGebra es una herramienta que tiene varias alternativas. Uno es cargar los comandos en forma algebraica, se llama vista algebraica. Arriba, a la izquierda de GeoGebra, uno puede elegir las vistas. Y para todo lo que van a hacer en esta tarea, necesitan la vista algebraica, la vista gráfica y la vista de hoja de cálculo. O sea, lo primero que les conviene, arriba, donde dice vista, están todos con GeoGebra ahí, lo pueden abrir. Sí, 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 con el programa abierto. Bien, para aquellos que están más atrasados, avísenme si ya se ubicaron. Y los que están más adelantados, perdónenme que los retraso un poquito. Arriba del todo hay un menú que dice archivo, edita, vista, opciones, herramientas, ventana y ayuda. En vista, solamente tilden vista algebraica, hoja de cálculo y vista gráfica. ¿Está bien? ¿Eso lo tienen claro? ¿Alguna pregunta? La tarea que tienen que hacer en el ejercicio 2.1 es muy fácil si cuando van a la hoja de cálculo, en la hoja de cálculo, que es una hoja básicamente muy parecida a Excel, presiona el botón FX de función y se les va a abrir una barra con una tilde en color verde. Y ahí cargan la función que comentaba vuestra compañera, binomial, aleatoria, paréntesis, 1, y la probabilidad tiene que ir con un punto, porque es un programa inglés, 0,0.15, perdón. Y cargan eso en la primera celda, que seguramente lo han hecho en A1. ¿Está bien? ¿Es lo que hiciste, Rocío? claro, y a partir de ahí arrastré el cursor 100 lugares para generar esos 100 valores, digamos. Muy bien, muy bien. Y entonces, todos tus compañeros están viendo lo que hiciste vos en la celda A1, que es cargar la función binomial.
La función binomial, cuando le pones un 1 en el primer ingreso, hace un solo experimento, por eso que dijiste que se llama Bernoulli, experimento de Bernoulli. Y te tira un 0 o un 1 en función de la probabilidad, que es 0,15. Así que va a haber, como la probabilidad es baja, va a haber muchos ceros y pocos unos. A cada uno de ustedes les va a dar un resultado distinto esa lista. Pero en general van a tener unos 15 unos. Algunos van a tener 18 unos, otros van a tener 14 unos, otros van a tener 20 unos. Pero como es un resultado aleatorio, van a tener todos distintos. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Alguna pregunta de cómo generar esa lista? No tengan vergüenza, pregunten directamente y retomamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Alguna duda de cómo generar esa lista de 100? No, perfecto, dicen. Puede continuar. Bueno, mucho más no me lo... Así que sigan. Seguí preguntando vos, Rocío, entonces. Bien, no, Juan, o sea, la duda que teníamos puntualmente de este inciso es cuando dice, ¿coinciden tus datos con la información dada? Entonces, como que no entendíamos muy bien, o sea, cuál sería esa información, si es ese 15% que nos da, o sea, cómo comparar eso. Bueno, fíjate que si estás en una distribución Bernoulli, la esperanza de aciertos con una probabilidad 0,15 es NP, ¿no es así? Es el número de veces que hiciste el experimento por la probabilidad. El número Sí, de veces que hiciste el experimento fue 100. Porque generaste 100 experimentos. Cada uno de esos renglones que generaste es un experimento. Es como que tiraste una moneda cargada, que tiene 15% salir cara y 85% salir seca. La tiraste 100 veces y fuiste anotando lo que salía. Como la probabilidad es baja, la mayoría de las veces salen ceros. Y pocas veces salen unos. La bien, esperanza es n por p, o sea, 100 por 0,15. Y la esperanza de un 1 es 15, es el número 15, ¿no es así? La teoría dice eso. Cuando haces la práctica, el experimento real, a alguno le va a dar 15 unos, esa lista de 100. A otro le va a dar 14, a otro le va a dar 13. A mí hace un rato lo hice y me dio 20. Lo volví a hacer y me dio 15. Cada uno de ustedes que haga el experimento le va a dar un número muy cercano a 15, pero no da 15. está bien. Claro, en nuestro caso nos dio 20, por ejemplo. Claro, bueno, a mí también me había dado 20. Entonces vos, en base a lo que te dio, tenés que responder, me dio el número 20, esperaba el número 15, que es el valor teórico, y ahí comentarás lo que tenés que comentar. O sea, ese número 20, Juan, ¿qué representaría la cantidad de éxitos que yo tuve Representa la cantidad de éxito que tuviste en 100 experimentos. en 100 experimentos? Perfecto. Bien. Bueno, Te das entonces, cuenta que lo que hiciste al generar esa lista de 100 es hacer 100 veces el experimento. claro, Y cada renglón generó el experimento aleatorio de nuevo. claro, Cada está renglón bien. generó el experimento. Lo que pasa es que como la probabilidad de 1 es 0,15, la mayoría de las veces te salieron ceros. Está bien que sea así. El 85% de las veces te van a salir ceros. El 15% de que hagas el experimento te van a salir unos. Bien, perfecto. Entonces, este inciso estaría. Después, en el 2.2 era, o sea, exactamente lo mismo, generar de la misma manera la lista, nada más que ahora n, si no me equivoco, era 30. Entonces, preguntaba, no tengo acá el enunciado. Yo lo tengo. Creo que era una cosa de cada celda que representaría o...
Pregunta: generar otra muestra tamaño 50 de población binomial, pero ahora de parámetros n igual 30, p igual 0,15. Explicar qué representa el resultado de cada fila obtenido en la simulación. Bueno, cada vez que hace la simulación es un experimento, ¿no es así? Claro, entonces, ¿qué vendría a ser? Que yo realicé 50 ensayos con 30 pruebas con una probabilidad constante igual a 0,15. La probabilidad es 0,15. Cada uno de estos valores que te dio, a casi todos ustedes les va a dar valores entre 0 y 9 probablemente. Sí, acá por lo que se puede ver de la columna B, sí nos dio eso. El número máximo es 9. Y el número mínimo te puede haber dado 0. El número mínimo, no, en nuestro caso nos dio 1. O 1, bueno. Y te va a dar una secuencia de 50 números o una lista de 50 números, todos distintos, porque cada vez que hagas el experimento te va a dar distinto. Cada uno de estos valores representa la cantidad de contaminados presente en una muestra de 30. O sea, cada vez que haces el experimento es como que tomas una muestra de 30 y estos números que te fueron dando en ese experimento que tomaste la muestra de 30, te dice cuántos contaminados hubo. Bien, o sea que el experimento aleatorio asociado sería la cantidad de productos contaminados en cada ensayo, tendría que ser. Sí, esa es la variable que te lo pregunta después. Es el número de productos contaminados obtenidos en una muestra aleatoria de 30 productos. De 30. Bien, perfecto. Bien, y después, Espera, detenete ahí. ¿Hay sí, alguien que tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Así no nos vamos del tema. Hay preguntas en el chat. A ver, estoy en una máquina chiquita. Preferiría que hablen porque no puedo seguir todo. Tengo demasiadas cosas en la máquina y no puedo seguir el chat y al mismo tiempo darles ingreso. Preferiría si por favor... Sí, yo, profe, ahí hice la pregunta, pero no quería molestar. La pregunta era, no, ¿cómo se hace la tabla esa de los valores con la frecuencia relativa, cada uno? ¿Con qué comando era? Todavía no llegamos. La tabla esa, el gráfico que hicieron de barras está mal. Perdón, del histograma que hicieron no me gusta porque acá tiene que darle un gráfico de barras. Ahora vamos a hablar de eso. sí, esa era una de las dudas que teníamos, Juan. Sí, sí. Claro, el histograma normalmente se usa para datos continuos, cuando uno hace una distribución por intervalos. Claro, Pero lo correcto sería hacer uno de bastones, ¿no? sí, exactamente. Pero no, claro, no sabíamos cómo. Bueno, ahora vamos a llegar. Listo. Entonces, el primer experimento de la binomial, la lista de 100, ¿alguien tiene dudas cómo hacerla? Salga de silencio y pregunte nomás, interrumpa. No. ¿Podría Es- volver a repetir, por favor, cómo se hacía? ¿Me acuerdo? Rocío, contanos cómo lo hiciste. Dale, les muestro acá. Acá en la celda A1, ahí se ve, directamente escriben binomial aleatorio y ahí les permite cargar n, que es 1, y p, que es 0,15. 0,15. 0,15, exacto. Separados por Y- una coma, porque así es el formato de GeoGebra. No estamos inventando nada, lo estamos escribiendo de formato. Si no saben esta instrucción, ni bien empiezan a escribir binomial o bin, no, Rocío, te lo escribe el mismo GeoGebra, te lo termina, te ofrece todas las binomiales, todas las funciones que empiezan con binomial, tienen que elegir binomial aleatoria. Claro, te aparece varias opciones, sí, sí. Bien. Y ¿Quién bueno, acá, no, Sí, perdón. escribiste ok.
Ok, y bueno, y acá directamente separan el cursor y arrastran hasta, en este caso como pedía que sean 100 muestras aleatorias, arrastran hasta la casilla número, acá se puede ver, hasta la casilla número 100. Y después para el 2.2 es lo mismo, separan en la celda al lado, donde ustedes quieran, y cargan, digamos, con el mismo comando también. En este caso n ya es 30 y bueno, la probabilidad sigue siendo 0,15. Y ahí arrastran hasta 50, porque pedía 50 valores aleatorios. Que es como hacer el experimento 50 veces. En el primer caso es como hacer el experimento 100 veces, y en el segundo caso es como hacer el experimento 50 veces. ¿Está bien? Pero son experimentos distintos. En un caso es 1 y en otro son 30 las muestras. Interrumpan ahora si hay algo que no entendieron y pregunten, por favor. Bueno, aprovecho tu escritorio, Rocío, y Sí. acá arriba señala donde dice vista. Por favor, mostrale donde dice vista. Ahí donde dice Ahí. vista, con el cursor, ella señaló, y ahí si tocan vista, GeoGebra les abre una ventanita donde ustedes tildan, como tiene Rocío acá, vista algebraica, está tildado, hoja de cálculo y vista gráfica. Normalmente esas son las 3 vistas más útiles. En algunas veces uno destilda la vista gráfica para ver bien la hoja de cálculo o destilda la hoja de cálculo, pero en general con esas 3 se van a arreglar en casi todos los ejercicios. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta antes que continúe Rocío? Bien, continúa Rocío porque vos tenías preguntas. Bueno, después el 2.3, que pide analizar la simetría y variabilidad de la distribución de la... No sé si alguien habló. No, nadie habló, pero no te escuchamos el final. No, preguntar el 2.3, que bueno, creo que acá es donde arrastramos el error que hicimos mal el histograma, que pide analizar la variabilidad y la simetría de, digamos, de la distribución del inciso anterior. Entonces, bueno, para eso dijimos, para analizar eso, primero vamos a construir, digamos, el gráfico. Pero bueno, no sabíamos cómo hacer bien el de bastones y lo que hicimos fue un histograma, que acá se puede ver, bueno, la tabla de valores y frecuencia relativa. Primero generaron la tabla y después generaron el histograma. Claro, primero hicimos la tabla de frecuencias y después el histograma. En realidad, yo les voy a comentar lo que convendría hacer. Conviene usar primero, para generar la tabla esa, el comando frecuencia. Lo van a encontrar. Ahora conviene cargarlo del lado algebraico, si quieren. En el lado algebraico, abajo del todo, en tu presentación, Rocío, no sé si se alcanza a ver. Sí, acá donde dice entrada. Abajo del todo hay una barra donde ustedes pueden ingresar los mismos comandos que ingresaste en la función en la hoja de datos, en la hoja de cálculo Excel. Y esos comandos te los escribe acá en la vista algebraica. Y también ocurre acá en entrada, justamente ahí. Si ahí pones frecuencia, empezás a escribir frecuencia, Nosotros usamos uno que se llama tabla frecuencias, no sé si estará bien, es este de acá. Tabla frecuencias y cargamos acá la lista de datos brutos y el factor de escala para que nos saque las frecuencias relativas, digamos. Muy bien, se puede usar ese comando tabla frecuencia y te hace la tabla
Perfecto. Estoy de acuerdo. Acá La- está bien lo que hicieron. no, que la Cambió- lista, Sí. ¿Qué Juan, sería igual el antes factor de escala? creamos la lista. La lista la pueden crear o vieron que GeoGebra cuando están haciendo estos trabajos muchas veces le asigna un nombre a la fuerza, a la lista. Y uno en general pone I2. No sé si ya trabajaron con eso. Lo escribe del lado acá algebraico, en la vista algebraica, les escribe lo que están haciendo. Si se paran sobre ese I1 o ese I2, con el botón derecho pueden renombrar la lista. claro, acá, eso es lo que hice yo. Por Le ejemplo, pusiste clase 100, clase 50, pero no te la claro, generó con ese nombre, te la generó con un nombre lista que no 1, conviene. lista... Exactamente, conviene cambiarlo porque después no lo toma en algunas funciones, no te toma ese nombre. Y en cambio, si vos le cambiaste el nombre, le pusiste binomial 100 o binomial 50 o clase 100, clase 50 o lista 1 o lista 2, escrita vos, sí te lo toma. Y no tenés que cargar los datos manualmente. Entonces, cada vez que GeoGebra genere uno de estos valores, les recomiendo con el botón derecho ponerse encima de estos conjuntos de datos y renombrarlos con el nombre que quieran. Juan 1, Juan 2, lista 1, lista 2, binomial 100, binomial 50, el nombre apropiado que quieran. Eso les va a permitir después, más adelante, procesarlo como parte de otra función. Si no lo hacen, a veces no lo toma GeoGebra. Así que conviene renombrarlo. Bien. ¿Qué otra pregunta tenían? Lo de tabla de frecuencia está muy bien. Generar la tabla. Que para Y la eso veo- previamente tuvimos que calcular el K para determinar la cantidad de intervalos, digamos, que es este de acá. No. Ahí no Ah, estoy ¿no? de acuerdo. Y no, porque eso se hace cuando uno trabaja en una distribución por intervalos. Claro, este No, gráfico está mal, es verdad. si vos la haces, la fueras, digamos, si todos estos datos fueran continuos, no discretos, entonces uno hace esa tarea de decir, mira, tengo un montón de datos, están entre tal valor y tal valor. ¿Cuántos datos tengo? 50 datos. Y esos 50 datos los quiero representar por intervalo. Entonces hay una fórmula para calcular la cantidad de intervalos más recomendado para 50, que la vieron con un logaritmo, más 3,3, logaritmo de no sé, me acuerdo ahora el número de, el n es 50, o la raíz cuadrada de 50 también se puede usar, y ahí te va a dar la cantidad de intervalos, pero no es eso no hay que usarlo ahora. Ahora no hay que dividir por intervalos. Así que eso es la parte que tienen mal, y también Bien. haber dibujado el histograma también está mal. Entonces, Juan, ¿cómo podríamos, o sea, esta tabla de frecuencias está bien, ¿cómo podríamos pasar de esta tabla de frecuencias al gráfico de bastones? Bueno, yo les digo lo que hice, debe haber otras funciones, porque como les vuelvo a decir acá, esa tabla de frecuencia yo la dibujé con el comando frecuencia. Utilicé el Bien. comando frecuencia, y hay varias variantes, y usé la de seleccionar datos. Frecuencia de seleccionar datos. Y generé la tabla. Y para generar el gráfico que se los pide, utilicé el comando que se llama barras. Barras de. Ah, a ver. Barras de, y ahí aparecen los valores variables, la frecuencia, las van a tener que tener la lista de valores, la lista de frecuencias, y después tienen que agregar una coma, y el ancho de las barras le van a tener que forzar a 0 para que le genere los bastones. ¿Sería esa tercera opción que aparece ahí, Juan? Sería la tercera opción donde dice ancho, que normalmente es la letra A para GeoGebra, el ancho de los intervalos, lo tienen que forzar a 0. Entonces, con un ancho en 0 le genera bastones. Bien, perfecto. Y la lista de frecuencias, para eso tendríamos que pasar los datos de esta tabla, los tendríamos que pasar acá a una columna para poder seleccionarlos, ¿o no?
Hay varias maneras de generar la lista. Una es cargarla de nuevo manualmente en el Excel o en la parte algebraica y generar una lista con los datos. Otra es generarlo en una columna de Excel y esa columna seleccionarla y generar lista con el comando. Una vez que están en la planilla de cálculo, arriba del todo se abren 3 botoncitos, uno que es para mover y arrastrar, otro que es un histograma y otro que tiene unos paréntesis con un 1 y un 2. Eso es para generar lista. Bien. A ver, mostrame tu... Ah, lo estás viendo, está perfecto. Yo estaba viendo el mío. Si todos miran con cuidado, no sé si Rocío podés señalar arriba a la izquierda los 4 botoncitos que hay. Sí. Esos botoncitos. Uno es para arrastrar. El botón de arrastrar sirve a veces para una fórmula, pasarla del sector algebraico, uno la puede arrastrar a la hoja de cálculo. Ese. El segundo es para generar gráficos. El tercero es para generar listas. Ese que dice llave 1,2. Si tienen la lista en la planilla de cálculo, la marcan y ahí generan la lista. Y se las da en el sector algebraico con un nombre que después lo tienen que renombrar. Ahí podrían generar las listas. Juan, y una pregunta, ¿es indistinto si usamos frecuencias absolutas o relativas para hacer el gráfico? Sí. Es indistinto, pero pueden aprovechar y usar las dos. Pueden aprovechar y hacerlo con las dos. Bien. O sea, teniendo uno no tiene la otra. Es cuestión de dividir por la cantidad n nada más. Pero pueden aprovechar y hacer las frecuencias absolutas y hacer las frecuencias relativas. O si están con poca gana, hagan una de las dos. O la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Para practicar, mejor hacer las dos. Así uno se va madurando, que es indistinto tener una. Cuando uno tiene una, tiene la otra y viceversa. Bien, y entonces después cuando pide analizar simetría y variabilidad, o sea, cuando es analíticamente, eso lo hacemos con las fórmulas, como hacíamos siempre. Y después, bueno, supongo que buscando un poco debe haber comandos para hacerlos con el GeoGebra. No, el GeoGebra eso no se los va a hacer. Ah, No. El GeoGebra les va a hacer el gráfico y ustedes, con un poquito de agudeza y razonando un poquito sobre el gráfico y después haciendo las fórmulas que les dio Estela, para el cálculo de la fórmula van a ver si se trata de una distribución simétrica o asimétrica hacia izquierda o asimétrica hacia derecha, usando la fórmula, que depende de la mediana y de la media que la van a tener que calcular. bien, perfecto. Por fórmula. No pierdan tiempo en buscar que GeoGebra les diga si es asimétrica o no. Claro, pero cuando dice, porque pide en forma gráfica y analítica. En forma gráfica, ¿cómo lo haríamos? Y del gráfico de bastones que vas a tener, uno mira y cualitativamente Ah, bien. puede llegar a reconocer si la distribución es aproximadamente simétrica o está sesgada positivamente a derecha o está sesgada negativamente a izquierda. Bien, yo pensé que había que hacer algo acá sobre este mismo gráfico acá en GeoGebra, por eso. Perfecto. No. Bien, y después, bueno, teníamos una última pregunta del 2.4, porque llegamos a ver hasta ahí en realidad. Porque dice calcular la probabilidad de obtener exactamente 12 productos. Bueno, esa probabilidad analíticamente, como es una binomial, lo calculamos como ya vimos. Y después dice comparar esta probabilidad con la frecuencia relativa correspondiente a ese dato. El tema que nos pasaba es que, igual este gráfico está mal, pero que era como que no teníamos el número, o sea, tenemos que ver 12 productos y acá el histograma nos llegaba hasta 9.
Correcto. Eh, No sé si después con el otro gráfico quedará mejor y podemos leer la probabilidad para ese valor, la no, frecuencia. en realidad si vos hiciste ya, vos pudiste calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2, hasta para x igual a 9, ¿no es así? Me dijiste que lo habías calculado ya. Lo habías, Eh, en realidad calculado no, se lo hiciste calcular a GeoGebra. claro, que es esta tabla que se ve acá. Es esa tabla. Sí. Si tuvieras que decirme de esa tabla, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 12? Y del gráfico. ¿Cuánto te hubiera dado? Es que eso es justamente lo que no entiendo, porque no puedo leer acá el valor para ese valor, la probabilidad, digamos. Bueno, imagínate que el gráfico que hiciste sea bastones. Sí, Cada uno de estos hubiera sido un bastoncito. sí, No hay más bastones que estos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bastones te va a dar cuando lo hagas bien. Yo lo hice, me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bastones me dio a mí. sí. Ahora, esos 8 bastones tienen que tener el 100% de los datos. No hay más bastones que yo no vea ahí. En tu caso, este histograma tiene que, el área de este histograma te tiene que dar 1. No hay más de Claro. estos, no hay más. Cuando vos vayas acá a 12, a pesar que está mal esto, que es un histograma, tiene que ser Sí, sí, sí. bastones, cuando vayas a 12 y te preguntes cuál es la probabilidad de que x sea 12, no va a haber ninguna altura ahí, Sería 0. sería 0. Entonces, cuando vos te hiciste el cálculo, en base al gráfico de bastones, esperarías 0. Bien. Entonces, cuando lo corrijamos, ese valor igualmente va a aparecer y vamos a poder leer la frecuencia relativa y compararlo con la probabilidad. Sí, te va a dar 0 o bajísimo. Bien, En el gráfico te va a dar 0, casi seguro, te va a dar 0, casi todo lo que lo hicimos nos dio 0. Y cuando hagas el cálculo real, que es el cálculo teórico, usando la fórmula de la binomial, que es ujú, lo que vos me estás preguntando, da un valor muy bajo porque da el número combinatorio 30 tomados de a 12 por 0,15 a la 12 por 0,85 a la 18 y da del orden de 6,02 por 10 a la menos 4. Da un valor muy bajo. Entonces bien, podés responder la frecuencia absoluta o relativa del gráfico de bastones nos dio 0 y la probabilidad nos dio muy baja, lo cual es coherente. bien, perfecto. Juan, yo tengo una pregunta. Entonces, lo que quiere decir ese punto es que, por ejemplo, en el gráfico, bueno, en el análisis que hizo Rocío, que de los 30 ensayos que ella hizo, en ninguno se dio la situación de que haya 12 productos contaminados. Sin embargo, es probable que, o sea, puede llegar a pasar, pero es muy poco probable. Y Si algunos de por ahí ustedes, probamos con 1000, capaz que hay uno que sí de 12. bueno, de eso se trata toda esta tarea que Estela los desafía constantemente para que vean la teoría, por un lado, la teoría nos dice que uno esperaría 0,000602, o sea, 6 por 10 a la menos 4, de forma teórica. Ahora, cuando hace el experimento, no da eso, da bajo en general, pero si lo haces muchas veces, en algún momento te va a dar distinto de 0, puede ser, como vos bien dijiste, pero para 50 veces a casi todo nos va a dar 0. Claro, claro, entiendo. ¿Está bien? Cuanto más veces los hagas, esa frecuencia va a tender a parecerse cada vez más a la teórica.
pero vas a tener que hacer muchísimas veces. Claro, con ensayos tendiendo a infinito se supone que es igual a la teórica. Está bien, exactamente. Exactamente. Eso es lo que tienen que ver, lo que Stella tanto énfasis hace, para que no pierdan de vista lo que es la frecuencia relativa, el concepto de frecuencia relativa y el concepto teórico de probabilidad. Bueno, genial, gracias. Bien. Bueno, Juan, yo de mi parte no, porque con el grupo, nuestro grupo no llegamos a ver más, pero bueno, no tengo más dudas por el momento. Bueno, aprovechando, se pueden quedar el resto si necesitan alguna consulta más. Yo me puedo quedar un ratito más. Si alguien tiene otra pregunta. Todavía hay muchos, hay 19 personas, así que entraron demasiados alumnos, ¿eh? Están con muchas dudas. GeoGebra, en general, se los vuelvo a decir, en general a veces no resulta tan amigable como uno esperaría, ¿eh? Porque a uno lo obliga a mirar cómo cargar los comandos, cómo hacer las tareas. Y a veces hay más de una forma de hacerlo, así que genera dudas. Los escucho, les vuelvo a decir, por favor, interrumpan el silencio y pregunten, porque donde estoy trabajando me cuesta leer el chat. Sí, perdón, yo me quedé bastante atrás. Llegué a hacer lo de, porque no, yo no sé dónde, si hay algún lugar donde yo pueda ver todos los comandos, sería buenísimo, así no tengo que preguntar todo. Pero llegué a hacer lo de lo del- la binomial aleatoria, poner n, p y llegar hasta a las 100 muestras y no pude hacer más. Después lo de las otras columnas, no sé cómo hacerlo. Bueno, ya que vamos a arrancar desde ahí, pregunto, ¿hay alguien que tiene dudas cómo generar la primera lista de 100? Voy a tratar de compartir mi GeoGebra. Así hablamos. Dado que se fue Rocío. A ver. Juan, ¿te puedo hacer una consultita antes Sí, desde aguantame un un minuto. punto de Quiero 2.5? quiero compartir la ventana de mi GeoGebra. Así podemos charlar. Aguantame un minuto, por favor. Esta máquina donde estoy es medio chiquita, estoy incómodo. Bueno, espero que ahí les esté llegando. Sí, te escucho la pregunta. No, igual era una pregunta del 2.5, porque ¿a qué se refería cuando dice que comparar las tablas con la distribución de probabilidades de su variable aleatoria asociada? ¿Qué es lo que sería la distribución de probabilidades de su variable aleatoria asociada? En el 2.5. Comparar las tablas. Como para saber más o menos cómo encararlo. La misma idea, porque las tablas que te va a dar son dependientes
de los experimentos que vos hiciste, que son aleatorios. Cada vez que los hagan te van a dar distinto a vos y te va a dar distinto a cada uno de vuestros compañeros. Ujú. Y después hay una probabilidad teórica que tiene una distribución y que te va a dar el valor teórico del experimento. Claro, sí. Entonces los comparamos y en base a eso concluimos algo, lo que nos dé. Y en base a eso concluís si está dentro de lo esperable, de lo que te Claro. brinda el marco teórico de la distribución asociada, Ujú. o se apartó por completo. Claro, porque pueden pasar cualquier caso. En una muestra de 50 puede pasar cualquier cosa. Se puede alejar mucho Podría como puede pasar quedar que muy hagas cerca. un experimento raro y se aparte por completo, pero es muy poco probable que te dé. La mayoría de Ah, las bueno, veces listo. no te va a dar alejado del marco teórico, sobre todo cuando lo haces tanta cantidad de veces. Ah, bueno, listo. Genial. Bueno, Por gracias. ahí son todas las preguntas. Está constantemente jugando con el tema de haces un experimento, lo haces varias veces y ves a qué tiende y después lo mirás con el marco teórico qué debería haber dado. Claro, siempre la comparación entre bueno, los ensayos y lo teórico. Exactamente, Bueno, genial. exactamente. Siempre Listo. haciéndoles ver eso, para eso están usando el GeoGebra, para ayudarlos a modelar la aleatoriedad y no tener que armar el experimento tantas veces en la práctica, sería más tedioso que usar el GeoGebra. Con el GeoGebra uno lo simula rápido y ve, mira, esto está andando dentro de lo que yo esperaba, o no. Claro, claro. Bueno, gracias, Juan. Y tiene la ventaja de poder simular muchas veces. Alguno de ustedes se va a tentar a decir, ¿qué pasa si lo hubiera hecho 10 veces, menos veces? Y como dijo el compañero de ustedes hace un rato, ¿y qué pasa si lo hacía 1000 veces el experimento? Alguno se va a tentar a ver y va a decir, cuando lo hago muchísimas veces, esto casi no se aparta de la teoría, de lo que yo esperaba en forma teórica. Pero esos números ya que están usando 30, 40, 50 veces el experimento, 100 veces, son suficientes para ver cómo se está comportando el modelo. Bueno, voy a compartir el GeoGebra mío, en lo posible. A ver. Ahí está. Por si alguno tiene que hacer alguna pregunta. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Lo que no se ve es el GeoGebra. Bueno, Yo sí lo estoy viendo. ¿lo estás viendo en pantalla gigante, grande? Sí, toda la computadora. Sí, se está viendo la presentación de tu GeoGebra. Refrescalo, por favor, porque por ahí es lento todo esto y no te llegó todavía. Yo tenía una duda sobre el ejercicio, el 2.5, de Sí. cuando hacemos el cálculo y comparamos, ¿es necesario hacerlo desde que salga 0 veces hasta que salga 30 o podemos comparar en esos valores de entre 0 y 12, que es donde daría algo? O sea, que es muy baja la probabilidad de que sean distintos de esos. Teóricamente, cuando hacemos matemáticamente, es súper bajo y No, arriba de 12, en 12 ya es 0. claro, por eso, ya ahí, por eso digo, ¿es necesario seguir o ya ahí la podemos cortar a la comparación? No, ahí dejás. Listo, sí, yo era por eso, 12, porque 12, 13, no sé, mucho más, no vale la pena. Sí, claro, sí, porque probé y era prácticamente un cero, sí, eran recontra bajas. Entonces digo, por ahí ya está, no es necesario. no, Es no. casi imposible que se dé por eso. Con eso alcanza, con que lo hagas hasta 12 o 13.
Ah, buenísimo. Muchas gracias. Voy de nuevo a tratar de compartir la... Profe, una pregunta. Cuando respondemos esto, ponemos los gráficos, ponemos directamente toda la foto de todo el GeoGebra, ¿sería directamente por cada punto? Ah, buena pregunta. A ver, lo más práctico que pueden hacer es, hay algunas herramientas como la tijera de Windows, el recortador de Windows, que permite copiar pantalla, copiar y cortar pantalla. Es el que les digo cómo se llama. La tijerita de Windows lo deben haber usado montones de veces. Se llama herramientas recortes de Windows. Lo que permite es lo que ustedes están viendo en la pantalla, les permite hacer un recorte y lo pegan en el Word, en el documento que están haciendo. ¿Me siguieron? Sí, sí, sabemos cómo sacar screenshot a la pantalla, pero la pregunta es, ¿copiamos así, por ejemplo, como en el punto 2.1, que era el de que puede dar la frecuencia 0,1, dependiendo, el valor puede dar 0,1 dependiendo si estaba o no contaminado, ponemos las listas, la tabla y el gráfico con el 0 y el 1 y le sacamos screenshot a todo el GeoGebra y ponemos eso en el trabajo? Esa sería mi Sí, pregunta. los gráficos recórtenlos con la herramienta de recorte o con la que usen GreenShot o la herramienta que usen de recorte, recortan el gráfico, lo pegan, así lo vemos. Ah, o sea, La, lo que les interesa a ustedes nada más sería, la pregunta es, el gráfico y la tablita al lado le ponemos nada más. Le recortamos la eso tabla, de GeoGebra. la tabla sería bueno, lo que pasa es que la tabla de 100 va a ser difícil recortarla, no sé cómo la van a poder cargar. Claro, no, yo digo la hora como tenés vos con valores y recuentos, digo. Claro, eso sería bueno recortarlo y pegarlo, porque a cada uno les va a dar distinto. Y nosotros para poder mirar si lo que están haciendo es coherente, necesitamos los datos que les dio, que no lo sabemos, necesitamos el gráfico que hicieron, verlo, la tabla que les dio, como para poder pegarle una revisada a lo que hicieron, si es coherente o no. Bien, entonces ponemos directamente, así como lo que vos que estás compartiendo ahora, le recortaríamos la parte que dice vista gráfica con el valor de la tablita que nos dio con tabla de frecuencias. Claro, pero fíjate que allá, si uno me quería mostrar lo que dio, yo lo que estoy mostrando acá y uno estoy viendo los primeros valores, no estoy viendo todo. Habría que ver, a ver si están viendo eso, que corro todo para allá. Sería bueno que de alguna manera carguen toda la lista, la copien en dos partes, no sé. Lo que podríamos llegar a hacer, si no, Después, por ejemplo, sería mostrar los valores en vez de en la hoja de cálculos, ponerlos desde la A hasta la D y desde el 1 hasta el 25, por ejemplo, si no, o algo así, para verlos y todos los sería valores bueno que que se estén de muestren, en vez de alguna hacer manera. Sería bueno que estén, o si no, lo copian de acá de la tabla de la hoja de cálculo y copian, como vos dijiste, los primeros 20, los segundos 20 los ponen acá al costado, los terceros 20, los cuartos 20 y O los si no, lo quintos podemos poner 20. directamente en el mismo Word, ponemos resultado de binomial aleatoria, 2 puntos, y pegamos los 100 números seguidos, si no, o mucho. Como quieran, probablemente Word les copie una tabla de 100 alargadita. Preséntenla como quieran, esto forma parte de la presentación. Acordate, cuanto mejor la hagan y más clara, mejor para el que la va a leer. Entonces tratamos de poner los valores para que se entienda mejor de dónde Y salió el sí, gráfico. porque se supone Gracias. que esto no lo va a leer alguien que está, en general, puede ser que lo lea alguien que sabe más que ustedes o puede ser que lo lea alguien que sabe menos que ustedes. Traten de presentarlo para que lo lea bien alguien que sabe menos que ustedes. Para que no Y quede una preguntita claro. más, perdón. ¿Tenemos también que poner el paso a paso que hicimos en GeoGebra? No, simplemente poner el resultado. No, el GeoGebra no requieren escribir paso a paso nada, usan la función, la usan. La Y idea del mostramos el resultado GeoGebra y listo. es como si me preguntás, resolví un ejercicio y necesito escribir qué hice en la calculadora paso a paso, y la respuesta es no.
La idea es que lo uses como una herramienta para satisfacer las consignas que les dio Estela en el trabajo. Y que después me muestres los datos que te dio y cómo los aplicaste, cómo los dibujaste y cómo los interpretaste. ¿Sí? No, no es un examen de GeoGebra. Y tal vez vos uses GeoGebra con algunos comandos y tus compañeros lo usen con otros comandos o se sienten más cómodos cargándolo de otra manera, o cuando leyeron la ayuda de GeoGebra encontraron mejor cargarlo de otra forma. Hay varias maneras de ingresar estos problemitas a GeoGebra. Cada uno de ustedes lo hará como se sienta más cómodo. Bueno, ¿escucho alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna preguntita más? No escucho nada. Profe, ¿te puedo hacer una consultita del parcial? Sí, cómo no. ¿Es de tipo escrito o múltiple choice? A ver, lo que estamos preparando de este parcial va a ser similar al cuatrimestre pasado. Es un parcial de corrección automática. Un parcial que le sirve para la promoción, que va a ser de corrección automática. Algunos ejercicios van a ser de opción múltiple, otros van a ser de completar, otros van a ser, se llama apareamiento, o sea que hay varias preguntas y varias respuestas y van a tener que marcar. No te puedo decir cuáles van a ser de cuáles, porque cada uno de los docentes que formamos la cátedra está trabajando en un ejercicio independiente del resto y lo va a presentar en estos días. Pero podés manejarte con la idea que la mayoría van a ser del tipo opciones múltiples, o de completar un valor, o de elegir un valor, para que el examen completo sea de corrección automática. En cambio, en los exámenes finales estamos tomando, como todas las materias, el otro formato de examen, donde les pedimos que se enfoquen ustedes y tienen que resolver el ejercicio y entregarnos fotos de los desarrollos. No sé si me entendieron o me expliqué bien. Sí, sí, perfecto, gracias. En el examen van a poder estar en vuestra casa resolviendo el ejercicio, pero después van a tener que marcar las respuestas en el campus. Van a poder tener la tabla, en realidad van a poder tener todas las herramientas que ustedes deseen, porque no los vamos a estar controlando, pero los ejercicios van a ser un poco más específicos. Igual que el cuatrimestre pasado.